Mi madre invita al abuelo de nuevo a la familia, pero mi padre le pide el divorcio debido a lo que me ha hecho cuando era un niño. Antes de entrar en detalles, quiero aclarar la advertencia, porque a veces puede sonar muy general. Sin embargo, en este caso no mencionaré ningún incidente específico de abuso en detalle, aunque se mencionará, ya que es un punto clave para entender lo que ha estado ocurriendo en mi familia. Si te incomoda leer algo relacionado con esto, no tienes que seguir leyendo. Aunque agradecería algunos consejos de personas que hayan pasado por una situación similar, entiendo que puede ser difícil leer algo como esto. Dicho esto, trataré de mantener cualquier detalle demasiado duro al mínimo, y puedo editar esto más tarde si alguien en los comentarios cree que me he pasado con algo. Bien, soy un chico de 16 años y me siento muy confundido y en conflicto por algo que sucedió recientemente. Intentaré ser breve, pero creo que pueden notar por el párrafo de advertencia que acabo de escribir que no soy muy bueno explicando esto. Si pudieran leerlo y decirme qué hacer, lo agradecería mucho. Esta noche, mi familia y yo estábamos cenando juntos, y mi madre mencionó las fiestas. Sé que aún es un poco temprano para cualquiera que está acostumbrado a celebraciones pequeñas, pero mi familia siempre lo ha hecho a lo grande. Vivo en uno de esos pequeños pueblos que aman cualquier excusa para un evento, y la temporada navideña es enorme aquí. Mis padres son ambos de aquí, así que sus familias no son la excepción. Desde que mis padres se casaron, ambos lados de la familia se han reunido para grandes fiestas cada vez que se puede, siendo Acción de Gracias y Navidad dos de las más grandes. Mientras cenábamos, mi madre empezó a hablar de cómo tenemos que empezar a planificar todo pronto, las decoraciones, la comida y la lista de invitados. Mi padre dijo que, al menos, la lista de invitados era prácticamente la misma todos los años, así que no había de qué preocuparse. Pero mi madre dijo que, en realidad, esperaba hacer un cambio este año. Dijo que esperaba que pudiéramos invitar a su padre, mi abuelo, este año. Fue como si mi padre se apagara por completo. Pasó de estar tranquilo y normal a completamente frío en un segundo. Estoy escribiendo esto por la reacción de mi padre. La conversación no duró mucho después de que mi madre mencionara invitar a mi abuelo. Mi papá dejó de responder, y cuando mi madre intentó justificar su sugerencia, él se levantó y se fue. Se fue directamente a su oficina en casa y cerró la puerta. Mi madre nos dijo a mis hermanos y a mí que nos fuéramos a nuestras habitaciones enseguida, que es donde estoy ahora. Pero fui a las escaleras hace un rato y pude escuchar cómo ella le tocaba la puerta y trataba de hablar con él todavía. Puedo notar que mi hermano pequeño, Bailey, y mi hermana, Estela, están muy confundidos y se preguntan qué está pasando. No puedo evitar sentirme culpable porque mi madre suena realmente angustiada. Nunca he visto a mi papá ponerse tan frío y cerrarla por completo. La razón por la que me siento culpable es porque mi abuelo no viene a los eventos familiares por mí. Esta es una advertencia de contenido, así que prepárate si eres sensible a leer cosas de este tipo. Cuando nací, mi madre decidió tomarse un par de años fuera del trabajo para enfocarse en criarme. Mi hermana tiene solo 2 años menos que yo, así que con los dos alrededor, esos años se convirtieron en 6. Justo cuando decidió volver a trabajar, se quedó embarazada de mi hermano, pero decidió regresar al trabajo después de un tiempo normal de licencia por maternidad. Bueno, como la hermana de mi papá, la tía Darcy, acababa de decidir convertirse en madre a tiempo completo, ofreció cuidar a mi hermano. Y como mi hermana y mi prima iban a la misma guardería, la tía Darcy también se ofreció a recoger a Estela. Yo, por otro lado, acababa de empezar el primer grado cuando mi mamá volvió al trabajo, y la casa de mis abuelos estaba literalmente al otro lado de la calle de mi escuela. Así que en lugar de que la tía Darcy me recogiera después de la escuela, y me llevara a su casa para esperar a que mi mamá terminara de trabajar con Estela y Bailey, yo simplemente caminaba hasta la casa de mi abuelo y me quedaba allí hasta que mi mamá venía a recogerme. La madre de mi mamá había fallecido unos años antes de todo esto, así que solo estaba mi abuelo. Ahora creo que tiene 75 años, pero en ese entonces estaba en sus 60 y pico. De lo que recuerdo, le importaba mucho el ejercicio y mantenerse saludable, así que era bastante ágil a pesar de su edad. Mi papá dice que era un niño muy hiperactivo, que básicamente rebotaba por las paredes, aunque ahora soy mucho más calmado. Así que mi mamá pensó que sería bueno para mí estar con mi abuelo, ya que podría seguirme el ritmo. Desafortunadamente, él no solo era bastante activo para su edad, también tenía un temperamento muy corto. Un efecto secundario de ser un niño hiperactivo es ser uno molesto. No recuerdo mucho de mi tiempo allí, considerando que tenía 6 años, y ya han pasado 10, pero lo que sí recuerdo es que me daba mucho miedo hacer demasiado ruido cuando estaba en su casa, porque se enojaba mucho. Quizás es por eso que ahora soy tan reservado y prefiero pasatiempos tranquilos como la lectura, pero realmente no recuerdo mucho. Lo que sí recuerdo es que un día mi papá vino a recogerme temprano y nunca volví a ver a mi abuelo. He ido juntando pedazos de información a lo largo de los años para averiguar qué pasó, pero mi padre nos sentó a mi hermana y a mí hace un par de años, para explicarnos por qué ya no veíamos a mi abuelo, ni a los hermanos de mi madre. Aparentemente, después de que empecé a ir a la casa de mi abuelo, me volví muy callado. Al principio, mis padres pensaron que tal vez solo estaba cansado, pero incluso mis maestros empezaron a notar el cambio. Con el tiempo, me negaba a hablar al respecto. Así que un día, mi padre decidió recogerme temprano para animarme y tal vez averiguar qué me pasaba. Pero cuando llegó a la casa de mi abuelo, pudo escucharlo gritando desde afuera de la puerta principal. Mi papá intentó tocar, pero nadie escuchó por los gritos, así que fue hasta la ventana y vio que era a mí a quien le estaba gritando el abuelo. Luego vio que mi abuelo me agarró del cabello y me jaló para gritarme en la cara.
Según mi padre, prácticamente derribó la puerta solo para sacarme de ahí, empujó a mi abuelo y se fue conmigo. Quería hacer una denuncia policial, pero mi madre tenía dudas, y como mi padre había empujado a mi abuelo, lo cual podría usarse en su contra, decidieron cortar todo contacto con él. Eso significaba no volver a ir a su casa, no más cuidados y no más eventos o invitaciones para las fiestas. Desde que mis padres se casaron, siempre habían organizado las celebraciones, así que también decidieron cortar el contacto con cualquiera que apoyara a mi abuelo, lo que terminó incluyendo a los hermanos de mi madre. Desde entonces, en cada fiesta que celebramos sin mi abuelo, mi tío simplemente los lleva a él y a mi tía a la casa de mi otra tía, que vive a unas horas de distancia. Después de que dejé de ir a la casa de mi abuelo, aparentemente volví a ser como antes. Soy mucho más callado ahora que cuando era niño, pero realmente no recuerdo mucho de esa época, así que no puedo asegurarlo. Esa es, de hecho, la razón por la que me siento tan culpable por todo esto. Sé que mi padre solo está molesto por la sugerencia de mi madre de invitar de nuevo a mi abuelo, porque es muy protector conmigo y con mis hermanos, después de todo lo que pasó cuando era pequeño. Él y mi madre siempre han estado de acuerdo en esto, así que nunca ha sido un problema. Pero ahora, está cerrándole las puertas a mi madre por mi culpa, por cosas que apenas si recuerdo. Quiero decir, sé que lo que hizo está mal, especialmente cuando se trata de niños. Nunca deberías ponerle una mano encima a un niño. Pero, por otro lado, ni siquiera lo recuerdo, y siento que estoy destrozando a mi familia por algo que ni siquiera puedo recordar. Mis hermanos no merecen esto, y mi madre solo quiere ver a su padre y a sus hermanos otra vez. Por más irritantes que sean mis hermanos pequeños, si no pudiera verlos, los extrañaría también. Siento que todo se está desmoronando, y es todo mi culpa. No sé cómo arreglarlo. Así que, chicos, en serio necesito un consejo. Por favor díganme, ¿qué debería hacer para mejorar las cosas en casa? Actualización 1. Soy el chico que publicó sobre su madre queriendo invitar a su abuelo de nuevo a las fiestas. Puedes encontrar el post en mi perfil si quieres. Esta es una continuación de mi primera publicación, así que no va a tener mucho sentido sin contexto. Las cosas han ido de mal en peor desde la cena del otro día. Literalmente solo han pasado 3 días, pero las últimas 24 horas han sido algunas de las peores de mi vida. Bueno, la mañana después de que mi padre dejó la mesa de la cena, mis hermanos y yo fuimos a la escuela como de costumbre. Nuestra tía Darcy generalmente nos recoge, ya que su hija está en el mismo grado que Stella y su hijo en el mismo grado que Bailey, así que va para allá de todos modos, y mi secundaria está justo al lado de la escuela de Stella. Nuestros padres ya se habían ido al trabajo cuando nos despertamos, así que ni siquiera los vimos. Generalmente, termino un poco más tarde que los otros dos, ya que tengo entrenamiento después de la escuela, así que un amigo me lleva a casa, y suelo estar solo hasta que mi papá recoge a Stella y a Bailey de la casa de la tía Darcy. Sin embargo, el viernes, cuando llegué a casa, la tía Darcy estaba allí con Stella y Bailey, y nos dijo a los 3 que empacáramos una bolsa para el fin de semana. Hemos estado en su casa desde entonces, y ayer nos sentó a los 3 y nos dijo que nuestros padres se van a divorciar. A nuestra madre le entregaron los papeles cuando llegó a casa del trabajo, y como nuestro padre estaba solicitando la custodia de nosotros, nos quedaríamos con la tía Darcy por un tiempo, hasta que los abogados discutieran dónde nos quedaríamos hasta que el divorcio se finalizara. Ella dijo que no era culpa nuestra, especialmente no la mía, y que habían estado teniendo problemas que no querían que nos afectaran. Bailey está más confundido que otra cosa. Stella simplemente parece enojada, y yo me siento aún más culpable que antes. Sé con certeza que esto tiene que ver con todo lo que sucedió con mi abuelo cuando era niño. Siempre supe que mi padre ha sido especialmente protector conmigo y mis hermanos desde entonces, pero no pensé que la simple mención de mi abuelo podría desencadenar algo como un divorcio. No hemos hablado con ninguno de nuestros padres en todo el fin de semana. Stella dice que ambos han visto sus mensajes, pero ninguno ha respondido. La tía Darcy dice que ha hablado con ambos, y que tan pronto como se resuelva parte de la custodia, se pondrán en contacto. Leí todos los comentarios en mi publicación original, y sé que mucha gente piensa que no tengo ninguna razón para sentirme culpable y que no he hecho nada malo, pero cuanto más pasa el tiempo, más veo como todo este lío está destrozando a mi familia. Cuanto más difícil se vuelve, más me cuesta creer que no es mi culpa. Todo lo que pienso cada vez que miro las caras de Stella y Bailey, es que les estoy privando de un hogar feliz con ambos padres. No sé qué hacer ahora. Actualización 2. Hice mi publicación original y la actualización hace unas semanas, y realmente aprecié los comentarios y mensajes directos que recibí de personas diciéndome cómo lidiar con todo esto. Así que estoy haciendo esta actualización con la esperanza de obtener un poco más de consejos. He leído todos los folletos de Entender el divorcio de tus padres que mi consejero escolar me ha dado en los últimos días, pero simplemente no puedo entender nada de esto. Sé que estoy sonando como el típico chico débil, y lo siento. Simplemente, no sé cómo reaccionar a todo esto, y cuanto más sucede, menos sé qué hacer. Lo que me han dicho es que, debido a la naturaleza de la batalla por la custodia entre nuestra mamá y papá, supongo que es por, bueno, alegaciones de cosas malas, Stella, Bailey y yo estamos quedándonos con la tía Darcy y su familia. Viven en un rancho enorme, así que hay espacio para todos. No es un problema, y estamos muy cómodos aquí, solo que no es nuestro hogar. Afortunadamente, hemos visto a nuestros padres desde mi última actualización. Ambos han venido a visitarnos, por supuesto, por separado, y hemos cenado con ellos en el pueblo, también por separado.
Papá en gran medida evita los temas relacionados con el divorcio o la custodia, aunque nos ha dicho que no es nuestra culpa y que su decisión no fue por algo que hayamos hecho. Mamá ha hablado un poco sobre el divorcio, principalmente sobre cómo la tomó completamente por sorpresa, y que va a asegurarse de no perdernos, porque la familia es lo más importante. Ella se desahoga un poco, pero sé que ha sido una época muy estresante para ella, así que solo trato de desviar la conversación para que Stella y Bailey no se estresen. Sin embargo, a veces, ya que mis hermanos salen de la escuela antes que yo, ella los lleva a comer algo antes de que la tía Darcy los recoja. Por supuesto, no puedo desviar la conversación si no estoy ahí, así que solo espero que no diga nada que los asuste y trato de hacer control de daños después. Hoy más temprano fue uno de esos días, y cuando llegué a casa, Stella me apartó de inmediato y me dijo algo que realmente me dejó en shock. Bueno, Bailey le preguntó a mamá por qué ya no podíamos quedarnos todos en nuestra casa con ella. Mamá ha estado viviendo en casa mientras papá está alquilando un apartamento cerca. Según Stella, mamá le dijo a Bailey que no podíamos vivir juntos más porque papá estaba enojado por nuestro abuelo. Obviamente, Bailey preguntó por qué estaba enojado, y mamá le dijo que papá era una persona muy gentil que no le gustaba regañarnos, por lo que a veces ella tenía que ser la mamá estricta. Dijo que a veces nuestro abuelo también tenía que ser estricto, y mamá lo entendía, pero sabía que papá no lo haría. Así que nunca se lo dijo. Pero cuando papá se enteró, se enojó mucho con nuestro abuelo y nunca quiso que lo volviéramos a ver. Como mamá quería invitar a nuestro abuelo para Navidad ahora que estaba envejeciendo, y no estaría con nosotros por mucho tiempo más, papá seguía sin querer que nuestro abuelo estuviera cerca de nosotros porque había sido, bueno, estricto, entre comillas, conmigo hace mucho tiempo. Papá decidió divorciarse, y ahora no podemos estar juntos. No sé si eso tiene sentido para alguno de ustedes, pero la parte que me cuesta más aceptar es que mi madre, básicamente le está diciendo a mis hermanos que sabía que nuestro abuelo me estaba lastimando, y no se lo dijo a papá porque sabía que él se enojaría. No quería sacar conclusiones precipitadas, y no quiero asumir nada basado en información de segunda mano, y pensar que mi madre encubrió mi abuso ni nada por el estilo, pero simplemente no veo otra forma de verlo. Actualización 3. Han pasado unos días, y después de hablar con Stella, pensé mucho en lo que me dijo. Traté de pensar que tal vez mi mamá solo sospechaba lo que mi abuelo estaba haciendo. Quizás vio que me estaba volviendo más callado y reservado y tenía sus sospechas, pero no quería creer que su padre fuera capaz de tratar así a su propio nieto. Cualquier cosa para creer que, mi propia madre, no había hecho lo imposible por encubrir el hecho de que mi abuelo me estaba, bueno, lastimando, y que lo había ocultado deliberadamente de mi padre. Hoy fui a casa más temprano para recoger algunas cosas que necesitaba para un proyecto y algo de ropa extra. Era mi hora de almuerzo y había recibido permiso de la oficina. Un amigo mío me dio un aventón, así que pensé que sería rápido, entrar y salir. No revisé si había algún auto en el garaje, pero cuando entré, mi mamá estaba en la sala con sus hermanos. Solo he visto a mi tía y a mi tío un par de veces desde que era niño, así que fue un poco incómodo. Solo saludé, les dije que estaba allí para recoger algunas cosas y subí corriendo a mi habitación. Cuando bajé, estaban como esperándome. Probablemente, debería haberme ido, pero lo que Stella me había dicho me estaba carcomiendo, y esta era la primera vez que tenía a mi madre sola sin mis hermanos alrededor. Así que le pregunté si podía hacerle una pregunta. Ella dijo que sí y me hizo un gesto para que me sentara, pero le dije que mi amigo estaba esperando y que solo tenía tiempo para una pregunta rápida. Le pregunté directamente si, cuando yo era niño, ella sabía que mi abuelo me gritaba y me pegaba. Antes de que ella pudiera responder, mi tío intervino para decir que mi abuelo era un buen hombre que creía en disciplinar a sus hijos. Parecía que quería seguir hablando, pero mi mamá intervino y estuvo de acuerdo, diciendo que su padre simplemente tenía una idea tradicional de la obediencia, y yo había sido muy inquieto, así que él hizo lo que pensó que era mejor para mantenerme en línea mientras estaba en su casa. Lo cual es una respuesta bastante vaga, así que pregunté si ella sabía que él me hacía eso y no se lo dijo a papá. Ella básicamente dijo lo que Stella me había contado, solo que menos suavizado. Dijo que su padre la había criado a ella y a sus hermanos de la misma manera, y que sabía que sería igual conmigo, dado lo inquieto que yo era. También sabía que mi padre se enfurecería si lo supiera, ya que venía de una familia muy diferente que dejaba que sus hijos hicieran lo que quisieran. Así que simplemente se aseguró de ser siempre la que me recogía. Mi tía entonces intervino para decirme que, mi generación, es demasiado rápida para etiquetar la paternidad estricta como abuso, y que, de lo único de lo que mi madre era culpable, era de querer asegurarse de que su hijo tuviera un modelo a seguir fuerte. Gracias a Dios, mi amigo tocó la bocina en ese momento porque honestamente no sé cómo se supone que debía responder a todo eso. Solo saludé y salí corriendo. Y ahora estoy en mi periodo libre, escribiendo esto bajo mi escritorio. Mi madre acaba de admitir que sabía y ocultó el hecho de que su padre me estaba lastimando. La mujer que se supone que me ama y me protege incondicionalmente, permitió que me lastimara y me gritara el hombre que la crió, mientras se aseguraba de que mi propio padre nunca se enterara. No sé ni siquiera lo que siento en este momento. ¿Cómo se supone que voy a estar bien estando cerca de ella otra vez? ¿Cómo se supone que voy a estar bien con ella cerca de mi hermana pequeña y mi hermano? Actualización 4. Esta va a ser una actualización muy controversial, pero respaldo todas mis acciones y no me arrepiento de nada. Hace unas semanas, descubrí que mi madre encubrió mi abuso durante años. Al principio, pensé que ella estaba tan sorprendida como mis hermanos y yo, y que mi padre estaba exagerando por una pequeña sugerencia. Lo primero que hice después de mi última actualización fue hablar con Stella.
Ella es mi hermana pequeña, sí, pero fue quien me contó inicialmente sobre nuestra madre, y creo que ya es lo suficientemente mayor como para hablar de estas cosas. Le conté todo lo que confirmé, y tomamos dos decisiones. La primera fue que Bailey es demasiado joven para involucrarse. La segunda fue que ninguno de los dos quiere tener nada que ver con nuestra madre. El único problema es que, aunque yo soy lo suficientemente mayor como para opinar en la custodia, según lo que investigamos, Stella y Bailey no tendrían voz. Necesitábamos asegurarnos de que papá obtuviera la custodia total. Y para hacer eso, tenía que hablar con nuestra madre. Le envié mensajes sobre lo que dijo en nuestra casa, haciéndole creer que lo había pensado y que podía ver de dónde venía, y que estaba de acuerdo con ella. Le dije que quería mantener a la familia unida, y asegurarme de que Stella y Bailey tuvieran una familia feliz. También que todo lo que pasó fue hace mucho tiempo y que deberíamos dejar el pasado atrás. Stella y yo acordamos que no debía ser demasiado directo, así que lo hice durante 2 semanas, atrayendo lentamente a nuestra madre a enviar mensaje tras mensaje, que confirmaba que sabía sobre el abuso y lo había ocultado. Para asegurarme de que no pudiera retractarse, también le envié mensajes a mi tío y básicamente hice lo mismo. Stella recibió algunos mensajes de nuestra madre también, y luego tomamos todos los mensajes y se los mostramos a nuestro papá. Estaba furioso por varias razones. Primero, estaba muy confundido de que nos hubiéramos involucrado tanto en esto, en el divorcio y la custodia. Sabía que había hecho todo lo posible por mantenernos al margen. Por supuesto, eso palidecía en comparación con su ira al saber que nuestra madre había ocultado mi abuso todo el tiempo. Aparentemente, había sido muy generoso en el acuerdo de divorcio hasta ese momento. Incluso había considerado dejarle la casa, a pesar de que la compró antes de casarse. Solo quería que todo terminara de la manera más limpia posible para que Stella, Bailey y yo pudiéramos recuperar nuestras vidas. Bueno, descubrimos que el divorcio no fue de la nada. Aparentemente, nuestra madre había mencionado a su familia varias veces a nuestro padre, quien siempre se mantuvo firme en su postura. La última vez que hablaron de esto, ella sugirió que nos preguntaran qué queríamos nosotros. Pero mi padre había dicho que si intentaba involucrar a nuestro abuelo, él la dejaría para asegurarse de que mi abuelo nunca se acercara a mí ni a mis hermanos. Cuando lo mencionó en la mesa, con mis hermanos y yo presentes, fue la gota que colmó el vaso. Ahora, sabiendo lo que sabe, con las pruebas para respaldarlo, a pesar de que no quería que nos involucráramos en este lío, llevará todo esto directamente a su abogado para asegurarse de obtener la custodia total. Dijo que no le daría ni una sola cosa más. Según él, sus abogados están bastante seguros de que ahora tienen suficiente en su contra para garantizar la custodia total e incluso, potencialmente, un cargo por poner en peligro a un menor. La culpa sigue ahí, y creo que tomará un tiempo procesarla, pero ahora también siento la satisfacción de saber que mi papá sabe la verdad, y que se asegurará de que nadie tenga la oportunidad de dañar a Stella, Bailey o a mí nunca más. Actualización 5. Prácticamente, todos los días desde que hice mi publicación original, he debatido simplemente borrar todo esto y eliminar cualquier rastro de ello de Internet. Pero luego leo los comentarios y mensajes directos que recibo, de personas que han pasado por lo mismo que yo, y en realidad me han ofrecido buenos consejos y apoyo. Siempre decido dejarlo. Quién sabe quién más está pasando por algo similar y podría encontrar consuelo al leer esto. Para esa misma persona, aquí va una especie de conclusión. Ha pasado un tiempo, más de un año, pero aparentemente, los divorcios y las audiencias de custodia se toman una eternidad. Así que he estado en este lío durante aproximadamente el mismo tiempo que me ha llevado a hacer esta actualización. Han pasado 3 meses desde la última vez que tuve que hablar con mi madre. Stella y Bailey todavía tienen que verla cada 2 fines de semana para una visita supervisada, pero yo no tengo planes de hablar con ella pronto. Ella se mantuvo firme en su postura de que su padre no hizo nada malo, así que no hay nada que tengamos que hablar. Mi papá, mis hermanos y yo estamos de vuelta en nuestra casa, y ella está viviendo con su padre, ya que, bueno, prácticamente no obtuvo nada en el divorcio, ni casa, ni pensión alimenticia, ni custodia. Nunca hubo una audiencia penal por la parte del peligro infantil como mencioné antes, pero está enfrentando mucho castigo en la corte de la opinión pública. Gracias al maravilloso chisme de los pueblos pequeños, nada aquí realmente permanece en secreto, así que prácticamente todos sabían todo para cuando se finalizó el divorcio. Podrías pensar que unos cuantos rumores serían lo peor, pero todo lo que se decía de ella en realidad le costó una buena cantidad de amigos, una promoción, y la simpatía de todos los padres en las escuelas de Stella y Bailey, donde ella era muy activa. La última conversación que tuve con ella fue antes de que se estableciera la orden final de custodia, después de que ella presentara una apelación. Fue básicamente un intercambio de mensajes de texto, donde ella decía que sabía que había cometido un error, pero que nos amaba, y básicamente solo hacía un último intento por hacer que yo me pusiera de su lado. Mi respuesta fue simplemente, señora, la has regado en grande. Y realmente lo hizo. Ella causó todo esto, y ahora está viviendo esta vida miserable con su familia tóxica, apenas sobreviviendo, solo porque no defendió a su propio hijo. Olviden defenderme a mí, ella incluso apoyó a su padre abusivo en todo esto. Así que, en cierto modo, se merece todo esto. Así que, eso es todo. Bailey y yo estamos en terapia ahora también, así que bien por eso, supongo. Por último, solo quiero agradecerles por estar aquí. Adiós. Actualización 6. Sé que dije que mi actualización anterior sería la última, pero he estado pensando mucho, y creo que es importante contarles algunas cosas más que he descubierto sobre mi abuelo y su forma de disciplinar, entre comillas.
Aunque no traigo información completamente nueva, hay detalles que no había compartido antes, y que siento que podrían ayudarme a entender lo que ha sucedido, además de darles una imagen más completa de la situación. Para empezar, lo que sucedió conmigo fue peor de lo que originalmente había contado. Cuando describí la escena en la que mi abuelo me jalaba del cabello, lo hice de una manera más suave, de nuevo entre comillas, de lo que realmente pasó. No solo me jalaba del cabello para atraerme hacia él, sino que me movía de un lado a otro mientras me gritaba todo tipo de insultos. Mi padre me explicó con más detalles cómo lo vivió él desde la ventana ese día, y fue mucho más aterrador de lo que recordaba. Dijo que fue como ver una escena de terror. Mi abuelo no solo me estaba lastimando emocionalmente con los gritos, sino que también me estaba haciendo daño físico, sacudiéndome con violencia. Mi padre rompió la puerta porque temía por mi seguridad, y ahora que lo pienso más a fondo, entiendo por qué nunca quiso que volviera a estar cerca de ese hombre. Lo que me sorprende más, es que la razón por la que mi padre insistió tanto en mantener a mi abuelo lejos no fue solo por lo que pasó conmigo. Resulta que, cuando mis padres tuvieron esa conversación inicial sobre si mi abuelo debía o no estar cerca de nosotros, mi madre compartió algunas cosas que mi abuelo les hacía a ella y a mi tío cuando eran niños. Mi madre lo contó de una manera muy casual, como si fuera algo normal, pero cuando mi padre escuchó esos detalles, se dio cuenta de que lo que ella describía no era disciplina, sino maltrato infantil grave. Eso fue otro de los detonantes que lo llevó a tomar la decisión de divorciarse. Al parecer, mi abuelo tenía un patrón de comportamiento abusivo que se extendía mucho más allá de lo que me hizo a mí. Según lo que mi padre logró sacar de mi madre durante esa conversación, mi abuelo golpeaba regularmente a sus hijos, y como ya mencioné, no era solo cuestión de jalones de cabello. En una ocasión, mi abuelo golpeó a mi tío tan fuerte que lo envió al hospital con un brazo roto. Mi madre contó esa historia como si fuera algo que simplemente sucedía en su casa, sin darse cuenta de lo grave que era. Para ella, crecer bajo esas circunstancias la hizo normalizar el abuso, hasta el punto de que nunca lo vio como algo inusual. Pero mi padre, al escuchar todo esto, no podía soportar la idea de que mi abuelo estuviera cerca de nosotros, sabiendo lo que le había hecho a sus propios hijos. Esta información me ha hecho reconsiderar mucho de lo que he estado sintiendo. Es un alivio saber que mi padre no pidió el divorcio solo por lo que me sucedió a mí, sino también por todo lo que sabía sobre mi abuelo. Saber que su decisión no fue únicamente por protegerme a mí, sino también por proteger a Stella y Bailey de cualquier posible abuso futuro, me quita un poco de culpa. Durante mucho tiempo, he estado cargando con la idea de que todo este caos en mi familia fue culpa mía, pero ahora entiendo que había razones mucho más profundas para que mi padre tomara esa postura tan firme. Lo que realmente me rompe el corazón es saber que mi madre defendió a mi abuelo, incluso después de todo lo que él le hizo. En su mente, esa era la manera correcta de disciplinar a los hijos, y hasta el día de hoy parece que no puede ver el daño que le causó a ella y a su hermano. Es difícil procesar que mi madre eligiera proteger a su padre abusivo antes que protegernos a nosotros, sus propios hijos. Al hablar con mi padre, entendí que una parte de él estaba esperando que mi madre se diera cuenta de lo equivocado que estaba todo esto, pero cuando ella siguió defendiendo a mi abuelo, no le quedó más opción que seguir adelante con el divorcio. Sé que esta actualización es algo más oscura, pero quería ser honesto sobre lo que he descubierto y cómo eso ha cambiado mi perspectiva. También quería compartirlo porque creo que es importante entender que, las decisiones que toman los adultos, a menudo tienen raíces más profundas de lo que podemos ver a simple vista.